El mes que viene, después de una larga espera, por fin tendremos el anime de Chainsaw Man. Y después de haber visto el tráiler, muchos seguramente se preguntan cómo fue que MAPPA llegó a esta gran calidad de animación. Sacando por un lado el meme de la explotación, hoy les voy a hablar de la millonaria apuesta que está haciendo el estudio MAPPA con el anime de Chainsaw Man. A finales de 2020, el manga de Chainsaw Man ya era bastante reconocido y era una cuestión de tiempo de que este tuviera una adaptación animada. Los rumores iban y venían, pero todavía no había nada certero de qué estudio podría animar este manga. Hasta que finalmente, a fines de diciembre de 2020, se da la noticia de que el estudio MAPPA sería el encargado de llevar a cabo la adaptación. Para ese entonces, el estudio MAPPA ya estaba teniendo sus primeras críticas debido a la temporada final de Shingeki no Kyojin. Con un único tráiler lanzado en mayo de 2020, la adaptación del anime ya se veía bastante diferente a lo que era aquel tráiler, por lo que poco a poco comenzaban las preocupaciones de que si este estudio sería capaz de darle una buena adaptación al manga de Fujimoto. Los meses pasaron y no fue hasta mitad de 2021 que MAPPA decidió lanzar su primer tráiler del anime, el cual rompió completamente el internet. Millones de visitas en un par de horas, reacciones de todo tipo y lo que a todos nos dejó atónitos, la increíble calidad que tenía el tráiler. Parecía una película, pero obviamente no todo eran respuestas positivas. Para ese entonces ya había finalizado la primera parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin y a MAPPA le llovieron críticas por todos lados. Y ya con lo que se había visto de Shingeki, muchos no les tenían fe a los de MAPPA en que pudieran hacer un anime con esta calidad. Más que para ese tiempo ya se sabían los niveles de explotación que el estudio MAPPA alcanzó para llegar a tiempo con esta temporada final de Shingeki no Kyojin. Pero asimismo, el hype con Chainsaw Man nunca murió. Todavía MAPPA no confirmaba el año de estreno del anime, muchos apostaban a que ya lo sacaría en 2021, pero no fue hasta finales de este mismo año que MAPPA lanzó el segundo tráiler de Chainsaw Man, el cual para muchos, más que darnos tranquilidad, nos dejó con muchas dudas. A pesar de que el tráiler nos confirmó la fecha de estreno, solo nos decía que el mismo iba a salir en 2022. Aunque sí, unos segundos de Makima dieron para meter un montón más de hype. También muchos nos preocupamos ya que con tan pocas noticias del anime, realmente sería que MAPPA estaba trabajando con Chainsaw Man. En esta misma época también MAPPA confirmó la ampliación de su estudio en una nueva sede que sería utilizada principalmente por el staff de Chainsaw Man. El objetivo, según ellos, de crear otro estudio era hacer la producción más saludable para evitar una explotación parecida a lo que pasó con Shingeki no Kyojin. Los meses siguieron pasando y no fue hasta agosto de este mismo año que finalmente todas las dudas se despejaron. Oficialmente el tercer tráiler de Chainsaw Man fue lanzado y ya con entrevistas de por medio por parte del staff pudimos todos quedarnos tranquilos de que el anime de Chainsaw Man tendrá esa calidad de película. Pero la gran pregunta de todos es cómo hizo MAPPA esto posible. Una producción aparentemente saludable, calidad de película, un anime sin presión alguna de poner fechas. Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que creen. MAPPA financió absolutamente todo el anime de Chainsaw Man de forma independiente. Y seguramente si vieron mi video anterior sobre las producciones del anime ya habrán entendido todo lo que esto quiere decir. Pero si no, les explico cómo funciona la producción y el financiamiento de un anime de forma muy rápida y resumida. Ya si quieren saber más a fondo, pueden ir a ver ese video. A diferencia de lo que comúnmente se cree, no son los estudios quienes ponen de su bolsillo para la creación de un anime. Son varias compañías las que se encargan de darle el presupuesto a un estudio para que estos creen el anime. Más que dar presupuesto, la palabra correcta sería inversión, ya que obviamente estas compañías le dan el dinero al estudio, pero estos esperan que este dinero vuelva. Y hasta acá todo bien, los estudios reciben el dinero para hacer el anime y lo hacen. ¿Qué problemas puede haber de por medio? Bueno, más problemas de los que creen. Obviamente con la cantidad exorbitante de dinero que invierten estas compañías en, entre comillas, hacer un anime, no pueden solamente dar el dinero e irse como si nada. Estas compañías le ponen ciertos requisitos a los estudios y por si alguno ya se estaba dando una idea, sí, son estas compañías quienes le dicen al estudio en qué fecha se va a sacar el anime. El estudio solo en una producción así no tiene poder ninguno de decisión, porque ellos solo siguen las órdenes de arriba y esta es la razón principal por la cual muchas veces los estudios prometen algo y el resultado final termina siendo algo completamente diferente, porque los tiempos límites son tan miserables que a los estudios no les queda otra que sacar el producto sin importar cómo se vea.
pero con Chainsaw Man esto es diferente. En una de las últimas entrevistas que se le hicieron a los productores de MAPPA, estos mismos confirmaron que no tienen un comité de producción, el conjunto de compañías que invierten en el anime, por lo cual este tiempo límite que tanto jode en las producciones de anime no existe. Se lo pusieron ellos mismos, si MAPPA quería podía sacar Chainsaw Man en 2025, pero obviamente también por el lado del mercado esto no hubiera sido algo muy beneficioso. Pero claro, ahora se van a estar preguntando, si no tiene un comité de producción, entonces estamos diciendo que nadie está invirtiendo en el anime. Entonces, ¿de dónde MAPPA está sacando la plata para producirlo? Y la respuesta es sencilla, de su propio bolsillo. MAPPA está invirtiendo su propio capital para producir completo el anime de Chainsaw Man. Para que se den una idea, producir un anime de 24 episodios ronda los 4 millones de dólares entre gastos de transmisión, anuncios, merchandising, derechos, y todo esto MAPPA lo está costeando con sus propios ingresos, lo cual es algo de locos. Para que entiendan el nivel de esto, hay algunos estudios que entran en el comité de producción invirtiendo una parte para así de cierta forma recuperar ese dinero. Uno de los estudios, por ejemplo, top de animación a día de hoy, como lo es el estudio Ufotable, es capaz de darle una calidad así a sus animes porque es uno de los mayores inversores en sus propios animes. Pero obviamente no es el único. Ningún estudio es tan loco para tomar un riesgo así. Pero en cambio, si ya a esta altura que estamos, sin haberse estrenado el anime, todo apunta a que Chainsaw Man va a ser un éxito, ¿por qué no más estudios hacen esta apuesta de invertir completamente todo su capital en un anime para hacerlo de esta manera? Bueno, como bien escucharon, esto es una apuesta. MAPPA apostó al anime de Chainsaw Man desde la primera vez que el manga le llamó la atención. Cuando MAPPA le presentó a Fujimoto y a la editorial la idea de ser los únicos en adaptar del manga, estos ya sabían obviamente que Chainsaw Man era muy popular y que si hacían las cosas bien el anime tendría éxito. Pero esto a sí mismo no les aseguraba nada. Invertir el 100% en un anime es algo que ningún otro estudio hace porque lamentablemente los animes no son un producto del cual los estudios puedan sacar mucho rédito. Ya se sabe que un gran porcentaje de estudios en Japón están en bancarrota y esto se debe al modelo de empresa que tienen. Pero MAPPA quiso cambiar esto con Chainsaw Man. Volviendo un poco a lo que dije hace un rato, al Chainsaw Man no tener estas compañías arriba, nunca tuvo el estudio MAPPA que preocuparse por cuándo sacar el anime o por las fechas límites, porque ellos eran los que decidían todo esto. MAPPA está trabajando con Chainsaw Man desde fines de 2020 y contra todo pronóstico están produciendo un anime que desde ya sabemos que va a marcar un antes y un después en la historia. Pero la verdad es que detrás de todo esto se tuvieron que hacer un montón de sacrificios para llegar hasta este punto. No sabremos financieramente los números reales de qué tan rentable al final va a terminar siendo el anime Chainsaw Man, si MAPPA recuperará su millonaria inversión a futuro, pero lo que podemos ver por seguro es que cada vez este estudio se está superando a un nivel increíble. MAPPA ya vimos que es un estudio que le encanta tomar riesgos, como ya lo hizo con Shingeki no Kyojin y actualmente lo está haciendo con Chainsaw Man, pero veremos de lo que realmente fue capaz una vez que salga al aire este anime de Chainsaw Man. Muchas gracias por ver este video, si les gustó no olviden suscribirse y comentarme qué opinan ustedes acerca de esta apuesta que hizo MAPPA con Chainsaw Man. La verdad que me parecía un tema bastante interesante para hablar, es algo lo cual quería hablar hace bastante tiempo de cómo MAPPA últimamente está tomando varios riesgos en la industria, espero que probablemente a futuro puedan servir también de ejemplo para otras producciones, para así a poco ir cambiando este modelo que tienen las producciones de anime, que como ya lo mencioné en anteriores videos y ya lo vieron, es un modelo terrible que tarde o temprano esperemos que cambie. Ahora sí, nos estamos viendo el viernes con un nuevo video. Un saludo y adiós.